Entonces tenemos acá lo que es la mujer en el ámbito público, ¿no? La lucha del movimiento feminista, por ejemplo, ha ganado algunos ámbitos interesantes, ¿no? Este movimiento feminista que a veces es criticado o a veces también es aplaudido, otras veces han sido, a partir de las mujeres también han sido objetos de guerras, ¿no? Es decir, que han llevado a los hombres a campos de batallas y también a las mujeres. Entonces, de ahí que ya se estaba considerando también a las mujeres dentro de lo que es esto de la participación social. Han sido conducidas en algunas situaciones a centros de producción. En el caso del Día del Trabajo, por ejemplo, el 1 de mayo, ustedes saben que a nivel de estos países europeos, las fábricas, revolución industrial y demás han sido mujeres prácticamente trabajaban en estos sectores y han sido quemadas, por ejemplo, en las fábricas. Entonces, ya ha habido participaciones notables e importantes de las mujeres en la historia. De alguna manera eh, se ha llegado, no sé si por necesidad o porque el, el salario también en esto ha participado mucho, ¿no? Entonces las empresas podían pagar menos, por ejemplo, a las mujeres, entonces contrataban mujeres y no contrataban varones porque el precio ya era más elevado. Entonces, son aspectos, ¿no? Que se han ido desarrollando a nivel de la historia. Entonces, también han participado en la parte de armamentos, ¿no? A nivel de estas guerras que se han dado, la Segunda Guerra Mundial. Entonces ha sido de alguna manera la mujer parte importante de la historia, pero ¿se habla de eso? No. Entonces seguimos sistemáticamente relegando a la mujer, ¿no? Entonces esto hay que cambiar, ¿no? Hay que volcar y hay que hablar tal cual, ¿no? Si el hombre ha tenido su hegemonía, muy bien, pero también la mujer ha tenido su hegemonía, no menospreciar, ¿no? Entonces rescatar, tenemos que rescatar lo que las mujeres han sido no han sido visibles para la historia, entonces ahora tenemos que sacar nosotros, dentro de lo que es el ámbito educativo, a todas estas mujeres que en la historia se han, han sido protagonistas, ¿no? Acá también tenemos que hablar de la discriminación, ¿no? Que ha sido eh, el sello de entrada de la mujer al ámbito público. Las mujeres ya participaron y participan en ámbitos públicos, pero no se da la importancia correcta, ¿no? No siempre está el hombre hablando de que no les correspondía según la tradición. Por ejemplo, a nivel salarial, una mujer que ya ha entrado dentro de lo que es la parte laboral, entonces hay bajas de los escalones laborales, por ejemplo, es decir, no se les paga lo que realmente debería pagarse. Estamos hablando de hechos históricos donde la mujer ha empezado a meterse al ámbito público, ¿no? Por el mismo trabajo que hace un hombre, entonces a la mujer no se paga lo mismo. Entonces, de ahí que es importante resaltar esto, ¿no? También están los roles y perjuicios, ¿no? Que ha tenido la desventaja fundamental, por ejemplo, en relación al hombre. Han sido de alguna manera tipificadas de esta manera, ¿no? Como a partir de estos roles y prejuicios se le ha puesto a la mujer una desventaja fundamental, pero no es así, ¿no? En la realidad, tanto hombres como mujeres se desarrollan de la misma manera en distintas actividades. Además de los perjuicios y discriminaciones, ¿no? Donde en los lugares de trabajo que actualmente las mujeres ocupan, ¿no? También se está el tiempo que puede dedicar a estas actividades. Es decir, le asignan el cuidado de los hijos y las labores domésticas, además del trabajo que está haciendo fuera de casa. Entonces, esto totalmente sigue relegando a las mujeres, sigue evitando que ellas puedan desarrollarse plenamente. Se ha visto la mujer obligada a repartir su tiempo, ¿no? Entre las labores del hogar y también el estudio podría ser, ¿no? O la realización profesional.
Por otra parte, el hombre, por su parte, siempre en relación a que él no puede dedicarse a las labores del hogar. Siempre se ha manejado eso como un rol, como un prejuicio, como una tradición, ¿no? Yo no puedo dedicarme a las labores del hogar, dice el hombre, ¿no? Porque es de la mujer. Entonces, de ahí que la mujer está totalmente sumida entre labores de hogar y también en sus intentos por participar en el ámbito público, ya sea estudio, profesional y demás, ¿no? ¿Por qué no el hombre participar en las labores del hogar, ¿no? Dependiendo, o por qué no juntos. Entonces, esa es la idea que tenemos que desarrollar. Otro factor importante, ¿no? Es el embarazo, porque las mujeres tienen el embarazo, ¿no? Y está a su cargo el cuidado del bebé. Entonces, estas circunstancias implican la desatención prácticamente por completo de estudios y carrera profesional. Es decir, una mujer que está embarazada totalmente está relegada de sus estudios, carrera profesional. Imagínense por cada hijo cuánto tiempo va a perder. Entonces, aproximadamente un año por hijo. Imaginando que tiene 5 hijos, 5 años ya estaría perdiendo, ¿no? Y hay una postergación ahí de las mujeres con respecto al hombre, ¿no? El hombre sigue nomás desarrollándose y la mujer está relegada de alguna manera por el factor del embarazo. Entonces, estos aspectos son buenos tratar, ¿no? Otro factor es los logros académicos, ¿no? Entonces, los hombres profesionales que no están dedicados a aspectos de la familia o del embarazo, entonces tienden a desarrollar de mejor manera la parte profesional, la participación en los aspectos públicos y demás. En cambio, las mujeres están totalmente regadas debido a esto. En caso de que las mujeres lleguen a participar en lo que es la parte del trabajo, por ejemplo, la parte profesional, con mucho esfuerzo, logran las mujeres participar, están totalmente sumidas a manifestaciones de actitudes discriminadoras y acosos laborales. Entonces, la mujer, por más que se desarrolle de manera totalmente plena a nivel laboral, a nivel de sus aspiraciones, logra estar totalmente relegada, ¿no? Relegada a lo que son manifestaciones de discriminatorias, acoso laboral y demás por parte de sus compañeros de trabajo, realmente varones, ¿no? Tenemos que notar que la despatriarcalización en el contexto de la discriminación sistemática se cierre sobre la mujer, ¿no? Cuando ella sale de casa, ingresa al mercado laboral, hay una cierta resistencia por parte de la comunidad, la sociedad de los varones, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La mujer tiene que enfrentar en la sociedad lo que son los prejuicios, ¿no? Tiene que enfrentar eh, en lugar de censurar, la mujer ingresa en actividades consideradas por la tradición, por ejemplo, no pueden las mujeres estar en determinadas actividades donde los hombres siempre han estado. Entonces nosotros tenemos que desarrollar prácticamente un aspecto muy importante, ¿no? Apoyar siempre y fomentar desde la educación cualquier ámbito que la mujer pueda desarrollar. Entonces, apoyar y fomentar, prácticamente desarrollar es dar mayor importancia, se podría decir, a lo que es estas actividades de las mujeres, ¿no? Entonces, el hombre se toma sumamente receloso cuando pasa esto, y una mujer le haga competencia, ¿no? ¿Y cómo combate esto el hombre? Con hostilidad, con menosprecio, con maltrato a nivel de laboral, ¿no? Entonces,
Imagínense una mujer que está dedicada al transporte. Entonces, generalmente las personas que están dedicadas al transporte, a veces hay cierto, eh, en principio son sonrisas y todo aquello, pero después cuando ya el ámbito laboral es bastante competitivo y demás, entonces ahí viene, ¿no? Lo que es la discriminación, hostilidad y todo aquello. Lo que es la humillación, el acoso también, y a veces termina en lo que es la violencia física, ¿no? A partir de todo esto. Se trata de cuestionar la masculinidad o la feminidad, ¿no ve? Que tengan unos u otros oficios profesionales, ¿no dice? Estas posiciones ya son retrógradas, es decir, ya deben abandonarse, ¿no? La despatriarcalización es el ámbito que implica para poder hacer una fuerte campaña de desvincular un oficio o una profesión con un género. Tenemos que quitar esos roles, esos paradigmas donde una profesión está ligada al género. No tiene que haber eso, tiene que estar totalmente libre, tanto para hombres como para mujeres, cualquier ámbito profesional, ¿no? Tiene que haber una discriminación positiva, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de esta parte de las profesiones, lo que implica las respectivas tolerancias, ¿no? La permanencia, por ejemplo, y también lo que es la condición de mujer, ¿no? Tiene que hacer referencia a cómo es que la mujer, por méritos propios profesionales, ha logrado destacar, ¿no? Y las instituciones tienen que despatriarcalizarse, ¿no? Para poder dar el ambiente correcto a la mujer sin ningún tipo de miramientos y todo aquello, ¿no? ¿Qué beneficios trae a una persona ingresar a una esfera pública? Por ejemplo, nos habla acá, ¿no? ¿De qué se beneficia a la sociedad del ingreso a su esfera pública de sectores que antes estuvieron exclusivos de varones, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que hacer constantemente lo que es la reflexión. La despatriarcalización del poder. En un ambiente totalmente, en un ambiente totalmente público, implica que ella entra en la política, ¿no? En un espacio durante milenios estaba reservado para hombres, la parte política, ¿no? Entonces, esta expresión de entrada se produce más o menos a comienzos del siglo XX, ¿no? Se ha incorporado lo que es el voto femenino, ¿no? Imagínense, Bolivia nace en 1825 a lo que es la independencia, juntamente con indígenas, hombres y mujeres. Entonces, en toda esta pelea y demás, una vez que se libera el país, de repente dicen, vamos a hacer la elección de nuestro presidente, vamos a votar. ¿Quiénes votan? Solamente hombres. Mujeres e indígenas no votan, pero han participado en las rebeliones, en las batallas y todo aquello. Entonces, imagínense cómo es que a nivel histórico ha sido relegada la mujer, ¿no? Y también la parte de los pueblos indígenas originarios en su momento. Entonces, el voto femenino que se ha dado a comienzos del siglo XX ha sido prácticamente un gran avance a nivel de las mujeres, ¿no? En lugares como Bolivia se produjo lo que es el voto universal, de tal modo que también se incorpora este derecho a otros sectores marginados como los indígenas, ¿no? Desde el momento que se ha promovido el voto femenino, los indígenas también han participado. Ha habido cierta unión en cierto momento, ¿no? La conquista del voto femenino fue enfrentado de modo específico, ¿no? Entonces, comprender el logro del voto femenino no solamente ha implicado el voto en sí, sino que ha
ha dado un derecho a un sector de la población, implicó además reconocimiento de la mujer, ¿no? Entonces ha sido muy importante esta parte, donde ha denotado que la mujer llega a ser igual en condiciones al hombre, ¿no? Ha sido una conformación del poder político, donde ha sido una perspectiva histórica y realmente un logro notable, ¿no? Que ha abierto prácticamente un montón y ha roto un montón de paradigmas a nivel social. A la segunda mitad del siglo XX han aparecido ya las primeras gobernantes mujeres en los países, ¿no? Mujeres que aquí, que allá, pero solo con excepciones, ¿no? Entonces no ha sido algo muy notorio, pero ha habido excepciones que han participado a partir de esta mitad del siglo XX. La despatriarcalización en este ámbito han tenido experiencias inéditas, ¿no? En el Estado Plurinacional de Bolivia, inspirada en este propósito de la ley del régimen electoral, ¿no? Determinando la paridad entendida como la igualdad entre hombre y mujer, para la elección del 50% de escaños, es decir, de diputaciones y senaturías. Se imagina este aspecto, ¿no? Que es bastante importante. Se ha considerado que la mujer tiene que participar de un 50% de los escaños y es decir, de las diputaciones y senadurías. En este aspecto se ha avanzado bastante a nivel de Bolivia, ¿no? Ha sido bastante inspirador lo que ha hecho este cambio, donde la mujer en la misma medida, en el mismo porcentaje, está participando en el manejo del país, ¿no? También podemos denotar nosotros las reflexiones para maestras y maestros, ¿no? Puede modificarse el concepto del poder, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cómo se modificaría estos aspectos del poder y la perspectiva de género a partir de todo esto que hemos hablado, ¿no? Entramos a lo que es la despatriarcalización como un mecanismo democratizador. Entonces, la democracia también es parte vital dentro de lo que es el desarrollo de este aspecto de la despatriarcalización. La democracia no es un sistema que esté de lado, ¿no? Eh, este siempre ha dado una vez para siempre, más bien un sistema va transformándose, es decir, la democracia va teniendo sus cambios conforme se vaya especializando y se vaya desarrollando de mejor manera, ¿no? Profundizándose poco a poco la democracia. Este proceso de democratización, por ejemplo, se ve en el voto universal, ¿no? Si bien el voto universal a nivel de varones estaba bien, pero cuando se incorpora a la mujer, entonces la democratización ha avanzado bastante. Este es el famoso proceso de democratización. La despatriarcalización en la historia implica pues que la mitad de la población se incorpore activamente a la vida política del país, es decir, como hemos visto en los escaños de diputados y senaturías, el hecho de la participación de la mujer al mismo nivel que un hombre hace posible que la participación de las mujeres de alguna manera influya en el proceso de desarrollo social, ¿no? Entonces, de ahí que la despatriarcalización, su máxima pretensión es que eh, se incorpore, ¿no? A la mitad de la población, que son mujeres, dentro de lo que es la participación política del país. También debemos hacer notar que la profundización de la democracia es un contenido de las políticas de un buen indicador, ¿no? Entonces, una democracia que está totalmente bien profunda y desarrollada está teniendo aspectos de buen desarrollo a nivel equilibrado tanto para hombres como mujeres. ¿Cuáles son estos principios y valores democráticos, ¿no? Que nos habla
desde hace mucho tiempo atrás se han formulado varios derechos que perseguía el movimiento feminista. El voto feminista es uno de los primeros que se ha hecho una ardua campaña, ¿no? Una gran campaña que ha logrado el voto femenino. También se ha creado lo que es el derecho al divorcio. Entonces, esto era prácticamente un paradigma que no se podía romper y estaba totalmente ligada a la iglesia, por ejemplo. La iglesia que en cierta medida eh, nos decía que consideraba que al momento de incorporar el derecho al divorcio se estaba rompiendo lo que es una parte importante de la sociedad, que era la familia, ¿no? La familia que no debería romperse debido a que es una parte vital de la sociedad. Eso nos inculcaba lo que es la iglesia y el divorcio no debería darse. ¿No? Hoy en día, sin embargo, el divorcio es completamente y aceptado socialmente como un derecho básico. Pero hace años atrás la iglesia apoyaba esto, que no existe el divorcio, ¿no? Y esto es un poco debatible, ¿no? Sin embargo, el divorcio dentro de dos personas que no logran entenderse llegaría a ser un poco más beneficioso que estar viviendo con una persona que no puedes, digamos, tener este desarrollo pleno. Entonces, de ahí que es vital para el desarrollo de las personas y también para el desarrollo de la sociedad, porque una mala convivencia termina pues en hechos de violencia. Y eso es lo que de alguna manera se hacía antes, ¿no? Había sumisión por parte de la mujer, ¿no? La mujer que era sumisa con respecto al esposo. Entonces, de ahí que es vital este aspecto del divorcio, ¿no? El derecho a percibir la igualdad de remuneración por igual trabajo, ¿no? También es un aspecto que ha logrado lo que es la parte del movimiento feminista. Circunstancias en las que realizan exactamente el mismo trabajo, tanto hombres como mujeres, entonces deberían ser eh, remunerados de la misma manera. Una libre vida de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Que es fundamental y enfrenta todo tipo de violencia contra la mujer, ¿no? La discriminación positiva, que es lo que tenemos que inculcar nosotros, destinado a que el Estado se implemente medidas para favorecer y compensar los sectores vulnerables, en este caso utilizando a la mujer, obviamente, dentro de lo que es el principio de equidad de género. Un momentito, hemos tenido un pequeño desajuste. Estábamos en la parte de la discriminación positiva, ¿no? Entonces,